¿Qué tal? Buen día. Estoy estudiando en el Instituto Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial, la materia Control Estadístico de la Calidad con el ingeniero Miguel Ángel García Cano, del grupo Quinto Z. Mi nombre es Cabrera González Refugio César, número de control 18 21 27 38. Estamos viendo la materia de control estadístico de la calidad, el tema herramientas estadísticas. Concepto e importancia de calidad. La calidad en forma general se puede definir como una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosas que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie y que les confieren una capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. En el punto 1.6.1, hojas de verificación. Una hoja de verificación, también llamada de control o de chequeo, es un proceso con formato de tabla o diagrama destinado a registrar y compilar datos mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos. Esta técnica de recogida de datos se prepara de manera que su uso sea fácil e interfiera lo menos posible con la actividad de quien realiza el registro. Es un formato construido especialmente para cada dato de una manera recauda y sistemática, de tal manera que su registro sea fácil para analizar la manera en que los principales factores que intervienen influyen en una situación o problema específico. Ventajas de las hojas de verificación. Proporciona datos fáciles de comprender. Los datos son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que puede ser aplicado a cualquier área de la organización. Reflejan rápidamente las tendencias y patrones subyacentes con los datos. Utilización. En la mejora de la calidad se utiliza tanto en los estudios de los síntomas de un problema como en la nivelación de las causas o en la recogida y análisis de datos para probar alguna hipótesis. También se usa como punto de partida para la elaboración de otras herramientas como por ejemplo los gráficos de control, diagramas de Pareto e histogramas. Kaoru Ishikawa identificó 5 usos para las hojas de control en el control de calidad. Estas pueden ser utilizadas para comprobar la forma de la distribución de probabilidad de un proceso, cuantificar defectos por tipo, cuantificar defectos por ubicación, cuantificar defectos por causa, máquina o trabajador. Realizar un seguimiento de la finalización de los pasos en un procesamiento de varios pasos como una lista de verificación o checklist. La hoja de verificación debe ser visualmente fácil y debe permitir observar la información de manera sencilla para hacer un primer análisis que permita apreciar la magnitud y la localización de los problemas principales. Cada área de la empresa podría diseñar sus formatos, registros de tal forma que ayude a entender mejor la regularidad estadística de los problemas que tienen. Algunos de los fallos más comunes pueden ser accidente de trabajo, fallos en equipo y mantenimiento, fallos en trámites administrativos, quejas y atención al cliente, razones de incumplimiento de plazos de entrega, absentismo, inspección y supervisión de operaciones. Paso para elaborar una hoja de verificación. Determinar claramente el proceso sujeto a observación. Los integrantes deben enfocar su atención hacia el análisis de las características del proceso. Además, deben tener claras las partes del proceso a observar para no poder perderse por las ramas. Es necesario también evaluar los objetivos y propósitos que se persiguen. A partir de ello, se define el tipo de datos o información que se requiere. Número 2. Definir el periodo de tiempo durante el cual serán colectados los datos. Esto puede variar de horas a semanas. Además, deben ser periodos realistas y que de verdad aporten información. Número 3. Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar.
Asegúrate de que todas las columnas estén claramente escritas y de que haya suficiente espacio para registrar los datos. Esta herramienta busca quitar problemas y que tengamos un formato claro y fácil de usar. Así que no hacen falta florituras ni colorines, mientras más básico mejor. Cada hoja de verificación debe llevar información completa sobre el origen de la información, fecha, turno, máquina, personal, procesos, quién toma los datos, etc. Constantemente se debe buscar mejora los formatos de registro de información para que no pierdan su utilidad. Para este diseño existen muchísimas herramientas ofimáticas: Excel, Word, LibreOffice, Google Sheet, etc. Obtener los datos de una manera consistente y honesta. Asegúrate de que se dediquen el tiempo necesario para esta actividad. El encargado o encargada de recopilar los datos debe tomarse su tiempo. A veces hay procesos que son un poco repetitivos y tediosos y pueden llegar a cansar. Imagínate si esta persona pone las rayitas en donde buenamente le parece porque tiene que ir a tomar un café. Esto sí no es serio ni nos va a dar buenos resultados. Tipos de las hojas de verificación o chequeo. Existen un número ilimitado de formatos para una hoja, puesto que el usuario puede desarrollarlas basado en los datos requeridos para resolver un problema o actuar sobre un área de mejora. Puede ser creativo e inventar su propia hoja si las existentes no se adecúan a sus necesidades. No obstante, existen ciertos usos comunes que se pueden resumir en las tres siguientes: hoja para registro de datos, hoja de localización, hoja de lista de chequeo. Aquí tenemos una hoja en este caso de calibración, y pues aquí nos está mostrando técnicamente cuáles son la calibración que más repunta, que en este caso pues sería el 103, ¿no? Ya de ahí pues se dispersan los demás y ahí tenemos la información necesaria para poder evaluar. 1.6.2 diagrama de Pareto, creado por Vilfredo Pareto y conocido también como distribución ABC, gráfico de Pareto o curva 80-20. Esta herramienta nos permite separar los problemas más relevantes de aquellos que no tienen importancia mediante la aplicación del principio 80-20 o principio de Pareto, que a nivel general dice así: el principio de Pareto se utiliza en multitud de campos, desde la economía hasta la sociología, incluyendo la superación personal. Por ejemplo, hoy vamos a ver el diagrama de Pareto aplicado en análisis y mejora de procesos. El principio o regla de Pareto nos dice que para diversos casos el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. No son cifradas exactas, pues se consideran un fundamento empírico observado por Vilfredo Pareto, confirmado posteriormente por otros expertos de diversas áreas del conocimiento. El diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras que clasifica de izquierda a derecha un orden descendiente las causas o factores detectados de torno a un fenómeno. De ahora en adelante hablaremos de problemas como causas y de fenómenos como situaciones problemáticas. Esto nos permite concentrar nuestro esfuerzo en aquellos problemas que representa ese 80%. En este sentido, utilizamos gráficas de Pareto para la mejora continua, el estudio de implementaciones o cambios recientes, cómo estaba antes, cómo está después. Analiza y priorización de problemas. Determina la situación problemática. ¿Hay un problema? ¿Cuál es? Determina los problemas, causa o categorías en torno a la situación problemática, incluyendo el periodo de tiempo. Recolecta datos. Hay una situación problemática presentándose y tienes las posibilidades causas que lo generan. Pues entonces comienza a recolectar los datos. Estos dependerán de la naturaleza del problema. Por ejemplo, número de defectos. Si analizamos averías en un producto, costo de costos de desperdicios,
de acuerdo al tipo de desperdicio, kilogramo de carga por tipo de producto. Recuerda que las unidades deben ser las mismas, nada de mezclar peras con manzanas. Recuerda también que el periodo de tiempo es el mismo para todos. Si vas a recolectar los datos pertenecientes a un trimestre, deberá ser igual para todas las causas. Ordena de mayor a menor. Ordenamos de mayor a menor las causas con base en los datos que recolectamos y su medida. Si el número de veces que se presenta un evento será por cantidad, es por costo de desperdicio según el tipo de producto. Será en unidades monetarias, por ejemplo. Realiza los cálculos a partir de los datos ordenados. Calculamos el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado. En el ejemplo de muestreo detalladamente cómo hacerlo. Gráficas, las causas. El eje X lo destinamos a colocar causas, como a usar el eje Y izquierdo y eje Y derecho. El izquierdo es para las frecuencias de cada causa, lo usamos para dibujarlas como barras verticales. Graficamos las curvas acumuladas. El eje Y derecho es para el porcentaje acumulado, por lo tanto va desde 0 hasta 100%. Lo usamos para dibujar la curva acumulada. Analizamos el diagrama. 1.6.3 Diagrama causa-efecto. Un diagrama de causa y efecto es la representación de varios elementos, causas, de un sistema que pueden contribuir a un problema-efecto. Fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Diagrama de causa y efecto. ¿Qué es? Un diagrama de causa y efecto es la representación de varios elementos, causas, de un sistema que pueden contribuir a un problema-efecto. Fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado diagrama Ishikawa o diagramas espina de pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un plan de recolección de datos. ¿Cuándo se utiliza? El diagrama de causa y efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema específico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas principales. El diagrama de causa y efecto se debe utilizar cuando se pueda contestar sí a una o a las dos preguntas siguientes. Número 1. ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? Claro. Número 2. ¿Existen ideas y u opiniones sobre las causas de problemas? Por consiguiente, yo quiero pensar que sí. Con frecuencia las personas vinculadas de cerca al problema que es objeto de estudio se han formado opiniones sobre cuáles son las causas del problema. Estas opiniones pueden estar en el conflicto o fallar al expresar la causa principal. El uso de un diagrama de causa y efecto hace posible reunir todas estas ideas para su estudio desde diferentes puntos de vista. El desarrollo y uso de diagramas de causa y efecto son más efectivos después de que el proceso ha sido descrito y el problema esté bien definido. Para ese momento, los miembros del equipo tendrán una idea acertada de qué factores se deben incluir en el diagrama. Los diagramas de causa y efecto también pueden ser utilizados para otros propósitos, diferentes al análisis de la causa principal. El formato de la herramienta se presenta para la planeación. Por ejemplo, un grupo podría realizar una lluvia de ideas de las causas de un evento exitoso, tal como un seminario, una conferencia o una boda. Como resultado, producirá una lista detallada agrupada en una categoría principal de causas para hacer y para incluir un evento exitoso. El diagrama de causa y efecto no ofrece una respuesta a una pregunta, como lo hacen otras herramientas. Herramientas como el análisis de Pareto, diagramas Scatter e histogramas.
pueden ser utilizados para analizar datos estadísticamente. Nota: consultar la descripción de la gráfica de Pareto, diagramas Scatter e histogramas. Bien. En el momento de generar el diagrama de causa y efecto, normalmente se ignora si estas causas son o no responsables de los efectos. Por otra parte, un diagrama de causa y efecto bien preparado es un vehículo para ayudar a los equipos a tener una concepción común de un problema complejo con todos sus elementos y relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle requerido. ¿Cómo se utiliza? Número 1. Identificar el problema. El efecto generalmente está en la forma de una característica de calidad. Es algo que queremos mejorar o controlar. El problema deberá ser específico y concreto. Incumplimiento con las citas para instalación, cantidades inexactas en la facturación, errores técnicos en las cuentas de proveedores, errores de proveedores. Esto causará que el número de elementos en el diagrama sea muy alto. Consultar la ilustración. Registrar, número 2, registrar la frase que resume el problema. Describir el problema identificado en la parte extrema derecho del papel y dejar espacio para que el resto del diagrama hacia la izquierda. Dibujar una caja alrededor de la frase que identifica el problema, algo que se denomina algunas veces como la cabeza del pescado. 3. Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales representan el input principal, la entrada principal, categorías de recursos o factores causales. No existen reglas sobre qué categorías o causas se deben utilizar, pero las más comunes utilizadas por los equipos son los materiales, métodos, máquinas, personas y o el medio. Dibujar una caja alrededor de cada título es título de un grupo para su diagrama de causa y efecto. Puede ser diferente a los títulos tradicionales. Esta flexibilidad es apropiada y se invita a considerarla. 4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. Este es el paso más importante. En la construcción de un diagrama de causa y efecto, las ideas generadas en este paso guiarán la selección de las causas de raíz. Es importante que solamente causa, no soluciones del problema sean identificadas para asegurar que su equipo está al nivel apropiado de profundidad. Se deberá hacer continuamente las preguntas ¿por qué? Para cada una de las causas iniciales mencionadas. Ver el número de los 5 porqués. Si surge una idea que se ajuste mejor en otra categoría, no discuta la categoría, simplemente escriba la idea. El propósito de la herramienta es estimular ideas, no desarrollar una lista que esté perfectamente clasificada. Nota: consultar la descripción de lluvia de ideas. Número 5. Identificar los candidatos para la causa más probable. Las causas seleccionadas por el equipo son opiniones y deben ser verificadas con más datos. Todas las causas en el diagrama no necesariamente están relacionadas de cerca con el problema. El equipo deberá reducir su análisis a las causas más probables, encerrar en un círculo la causa más probable seleccionada por el equipo y marcarla con un asterisco. 6. Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberán analizar más a fondo. El diagrama para identificar métodos adicionales para la recolección de datos, versión CEDAC, Cause and Effect Diagram ID Cards. Después de completar el paso 5, el equipo de resolución de problemas deberá A. Dibujar la versión final de un tamaño más grande, aproximadamente 3 pies por 5 pies. B. Exhibir el diagrama en una zona de alto tráfico en una cartelera con una invitación para ser estudiado por otros y para que agreguen sus ideas en post-it en las categorías respectivas. C. Después de un periodo específico de tiempo, 1 o 2 semanas, el diagrama se retira y se revisa para incluir la información adicional. Un diagrama completo más pequeño se publica nuevamente con una nota de agradecimiento. D.
En este momento el equipo avanza al siguiente paso para un análisis más profundo y para reunir datos adicionales. Ver el paso 6. El diagrama completo también se puede exhibir o dejarse. Luego, a medida de una y otra causa es atendida, se puede anotar las ganancias. Una vez que las causas sean retiradas, se deberán tachar y apuntar la fecha de su terminación. Las causas que actualmente están siendo atendidas también pueden indicarse. De esta manera, toda el área de trabajo tiene un indicador de progreso y se puede percibir cierta relación de lo que se está haciendo. 1.6.4 Histogramas. En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Un histograma es una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos. Los datos provienen de una variable cuantitativa continua. Gracias a él puedes hacerte rápidamente una idea de la distribución de los datos muestra. También cabe emplear variables cualitativas ordinales, siendo necesario que el número de datos sea alto. Un histograma es un conjunto de barras rectangulares verticales que su altura es proporcional a las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. También se puede representar las frecuencias relativas o frecuencias relativas porcentuales. Los intervalos abarcan todo el conjunto sin cortarse, de manera que un elemento está solo en un intervalo. La base de cada barra vertical es proporcional a la amplitud del intervalo. Aquí tenemos un histograma donde nos muestra de mayor a menor la gráfica y las frecuencias que tiene cada elemento. Construcción de un histograma. Para construir un histograma es necesario previamente construir una tabla de frecuencias. Lo construiremos siguiendo los siguientes pasos. En el eje de abscisas, eje horizontal, se colocan los intervalos de menor a mayor. En el eje de ordenadas, eje vertical, se representan las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. También suelen representar las frecuencias relativas. Se dibujan barras rectangulares de anchura igual y proporcional al intervalo. La altura es la frecuencia absoluta. Las barras rectangulares se dibujan adyacentes la una a la otra, pero no intersectan entre ellas. Por tanto, todas las barras tocan con las del al lado, a no ser que un intervalo tenga frecuencia 0. La altura de la barra será también 0. 1.6.5 Diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión permite estudiar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos que aparecen en pares, por ejemplo, XY. Uno de cada conjunto. El diagrama muestra estos pares como una nube de puntos. Las relaciones entre los conjuntos asociados de datos se infieren a partir de la forma de las nubes. Una relación positiva entre X y Y significa que los valores crecientes de X están asociados con los valores crecientes de Y. Una relación negativa significa que los valores crecientes de X están asociados con los valores decrecientes de Y. ¿Para qué se usa un diagrama de dispersión? Entre sus usos está descubrir y mostrar las relaciones entre los conjuntos asociados de datos y confirmar relaciones anticipadas entre los dos conjuntos asociados de datos. El diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre dos factores o causas relacionadas con la calidad, dos problemas de calidad, un problema de calidad y su posible causa. Procedimiento para hacer un diagrama de dispersión. Recolectar los datos pareados XY a partir de dos conjuntos asociados de datos cuya relación va a ser objeto de estudio. Es conveniente contar con 30 pares de datos aproximadamente. Rotular el eje X y el eje Y. Encontrar los valores mínimos y máximos tanto para X como para y utilizar estos valores para elaborar la escala de los ejes horizontales X y vertical Y. Ambos deben tener aproximadamente la misma longitud.
Plotear los datos pareados XY cuando haya dos pares de datos que tengan los mismos valores. Dibujar círculos concéntricos al punto ploteado. Plotear el segundo punto a una corta distancia. Examinar la forma de la nube de puntos para descubrir los tipos y las fuerzas de las relaciones. Cuando hablamos de la relación entre dos tipos de acciones, nos referimos a una relación de causa y efecto, a una relación entre una causa y otra, o a una relación entre una causa y dos o más causas. Un diagrama de dispersión relaciona las tres condiciones antes mencionadas. Correlación. La correlación es más que cómo se relacionan ambas variables entre sí. En la tabla siguiente te muestro algunos tipos de correlación. Tipos de correlación. Posible correlación negativa. Un aumento de X provocará una tendencia a la disminución de Y. Correlación negativa. Un aumento de X causa una disminución de Y. Correlación positiva. Un aumento de Y depende de un aumento de X. Posible correlación positiva. Un aumento de X provocará una tendencia a un aumento de Y. Correlación nula, sin correlación. La gráfica no sigue ningún tipo de tendencia. Los puntos se encuentran totalmente fuera dispersos. 1.6.6 estratificación. Estratificación o muestreo estratificado o estratificaciones es clasificar o agrupar los datos con características coincidentes en grupos o estratos. Sirve para facilitar el trabajo antes de usar otras herramientas como pueden ser histogramas y los diagramas de dispersión. Estratificación o muestreo estratificación es clasificar o agrupar los datos con características coincidentes en grupos o estratos. Sirve para facilitar el trabajo antes de usar otras herramientas como pueden ser los histogramas y los diagramas de dispersión. Cuando hay muchos datos, por ejemplo, un diagrama de dispersión, su interpretación puede hacerse bastante complicada y se pueden enmascarar los problemas a detectar. Esta técnica separa los datos para que podamos encontrar patrones que de otra manera no se podrían ver. ¿Cuándo utilizar la estratificación? Antes de recopilar datos, a veces contamos con muchísimos datos y resulta conveniente intentar clasificar antes de lanzarnos a usar otro tipo de herramientas como diagramas de Pareto o histogramas. Cuando tenemos datos de varias fuentes o condiciones, turnos, días de la semana, proveedores o grupos de población. Cuando el análisis de datos requiere la separación de diferentes fuentes o condiciones, por ejemplo, separar los diferentes equipos. Tipos de muestreo estratificado. Dependiendo del tamaño de los estratos, podemos encontrar tres tipos de muestreo estratificado. 1. Muestreo estratificado proporcionado o proporcional. Las muestras deberán tener estratos que guarden las mismas proporciones observadas en la población. 2. Muestreo de estratificado uniforme. Cuando se asigna el mismo tamaño de muestra a todos los estratos definidos sin importar el peso que tiene en la población. Si seguimos con el ejemplo anterior, un muestreo estratificado uniforme quedaría de la siguiente manera: estrato de mujeres, estrato de hombres, 500 y 500. Número 3. Muestreo estratificado óptimo respecto a la desviación estándar. En este caso, el tamaño de los estratos en la muestra no guarda proporcionalidad con la población. Se define el tamaño de los estratos proporcionalmente a la desviación estándar de las variaciones objeto de estudio, es decir, se toman estratos de mayor tamaño en los estratos con mayor variabilidad interna para representar mejor en el total de las muestras los grupos poblacionales más difíciles de estudiar. ¿Qué tipos de muestreo es el más conveniente? Según nos dice Carlos Ochoa en este artículo, el muestreo estratificado produce siempre menor o igual error muestral que el muestreo aleatorio simple. El muestreo
estratificado óptimo es simple, igual o más preciso que el muestreo estratificado proporcional. Procedimientos de estratificación. Antes de recopilar datos se debe considerar que información sobre las fuentes de los datos puede tener un efecto en los resultados. ¿Qué vas a realizar? Recopila los datos. Determina los factores de estratificación a emplear. Haz los cálculos necesarios para dividir los estratos. Grafica los datos recopilados en un diagrama de dispersión. Grafica el control histograma u otra herramienta de análisis. Utiliza marcas o colores diferentes para distinguir los datos de varias fuentes. Observa y analiza los resultados. Con esto concluimos en esta exposición. Gracias, buen día.